empiezo grabando porque así seguimos entregando las clases. Bueno, ustedes para hoy tenían que preparar un deber para mí. eh, la idea de hacerlo juntos quizás era para tratar de compartir ideas y para que alguno que se sintiera un poco perdido pudiese sentirse perdido con otro y se pudieran ayudar mutuamente. Eh, Decirles también que para que vayan pensando, eh, a mí me gustaría mucho, yo sé que no es la semana que viene, pero me gustaría mucho dar clases la semana, no sé si es la semana que viene, a ver, ya les digo. Eh, a mí me gustaría mucho dar clases, sí. No, el viernes que viene es 15. El viernes que viene, después les voy a confirmar, porque tengo una actividad después de clase, porque resulta que además de ser docente, soy una astrónoma en proceso. Me estuve estudiando un poquitito. Astrónoma es la que estudia las estrellas, ¿eh? No soy astróloga, ¿eh? Ojo, ojo. Me gusta mucho estudiar el cielo de noche, es un amor que viene de muchos años y bueno, uno de mis proyectos más adelante es poder estudiar astronomía o por lo menos hacer algún curso de astronomía. Y entonces unas maestras de un grado más chico me pidieron si yo podía eh, eh, ayudar a los chicos a mirar a través del telescopio, mostrarles algunas cosas en el cielo, y eso se va a hacer después de hora. Entonces, lo que probablemente pase la clase que viene es que no podamos empezar a las 7. No quiero suspenderla, pero probablemente empiece y yo les voy a decir exactamente a qué hora para que nadie pierda nadie se ponga nervioso que no abro el Zoom, pero sepan eh, que, que seguro que se va a abrir más tarde porque tengo que viajar de allá para acá y eso a veces lleva su tiempo. Eh, Así que la semana que viene empezamos un poco más tarde, pero tenemos clase. Y después la otra semana, yo sé que es feriado, pero yo preferiría no suspender la clase, porque clase que suspendemos es una semana más que se pierde. Entonces, si hay alguno que tiene planificado un viaje, que tiene planificado alguna cosa o hay alguna actividad en la iglesia, está bien, avísenme y les mando la grabación, pero a mí sí me gustaría dar clase. ¿Mm? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, bienvenidos los que recién llegaron. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Y me gustaría escuchar a alguien que quiera compartir la clase que preparó. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién es el primer valiente? Nadie se atreve, qué barbaridad. No, flojitos, flojitos. No, me atrevo yo entonces, doy puntapié Bueno, inicial entonces. muy bien. Eh, bueno, nosotros con las hermanas elegimos un tema que se llama, le pusimos como título Conversión de Saulo. Bueno, antes de empezar, ¿quiénes son las hermanas Sí. que trabajaron con el hermano Beto? Mariana seguro, porque es la que entró recién. Ya, después el nombre de las demás no me acuerdo. Bueno, ¿y quién más trabajó con el hermano Mariana, Beto? Graciela, Nati, Nati. Carolina, Ahí, Ana Yo, Garaycochea, Flor, bien, Nati, Carolina. muy bien. Ok, simplemente para saber. Bueno, lo escuchamos. La conversión de Saulo, sí. Exacto. El primer punto que es el objetivo, comprender el poder de Dios y de lo que puede hacer en su vida, ya que hallamos gracia delante de sus ojos para ser transformados para su gloria. Siga, siga, siga. Yo hablo al Bien, no, final. ok. El desarrollo. Punto A. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Esto lo ubicamos en Hechos 9, 4 y 5.
El punto B, Él nos transforma y eso debe ser notorio ante otros para que reconozcan el poder de Dios. Esto está en Hechos 9:7. No es lo que diga, sino lo que se haga. El punto C, siempre hay otra persona que escuche y obedezca a Dios, como Ananías, para favorecer nuestras vidas. El punto D, el dejarnos moldear, pulir. Amor por el Señor nos llevará a cumplir con el llamado por el cual nos escogió. Esto es Hechos 9:20. Primero lo conocemos, luego le servimos. Y esto lo ubicamos en Hechos 9:6 y en Hechos 9:20. La conclusión. En tu vida hay un pasado y hay un presente. Creemos que de ese pasado ya Dios se olvidó y perdonó. Y ese presente que vivimos ya con los ojos bien limpios, cargados de su verdad, es que podemos hablar de un Dios que restaura vidas y nos permite mostrar con hechos lo maravilloso que es ser escogidos por Él. Y vamos a la pregunta cerrada. ¿De qué ciudad era Saulo? Y la pregunta abierta, ¿por qué Dios permitió la ceguera de Saulo? ¿A quién usó para sanarlo? ¿Y por qué motivo? Y esto esta pregunta está referida a Hechos 9:15. Bueno, perfecto. Me gustaría, por favor, si puede volver a repetir el objetivo de esta clase. Sí, comprender el poder de Dios y de lo que puede hacer en su vida, ya que hallamos gracia delante de sus ojos para ser transformados para su gloria. Bien, bien, muchas gracias. No, por favor. Me pregunto, y esto, si ustedes quieren tratar de contestármelo, me lo pueden contestar. Me pregunto si el objetivo, tal como lo han planteado, está volcado en todo el desarrollo que ustedes plantearon ahí. ¿Qué me puede contestar usted o algún miembro del equipo que quiera contestar? Porque el objetivo que ustedes se plantearon es un objetivo bastante importante y bastante ambicioso. Entonces, me pregunto si el objetivo está cumplido al 100% a través de la clase que me describieron. Pueden decir que sí o pueden decir que no. Recuerden ustedes que yo hago preguntas, cuando yo hago las preguntas es para hacerlos pensar, no para decirles que lo que están haciendo está mal. ¿Se entiende? Así que ustedes pueden decirme que sí o que no, el equipo me puede decir que sí o que no. Escucho. ¿Nadie contesta? ¿Saben? Sí, sí. Perdón, ¿Sí? perdón, hermana, sí. Sí. Nati, Sí, dale, Nati. yo creo que pusimos en el desarrollo, quisimos como poner puntos y esos puntos después cuando estás hablando se desarrollan para poder llegar al objetivo que pusimos arriba, ¿no? El objetivo que quisimos llegar. Bien, gracias. Valoro mucho el hecho de que hayan tomado la historia de Saulo. Creo que es una historia que nos pone a todos nosotros en un lugar muy interesante, donde nosotros podemos realmente saber que nada es imposible para Dios y que Dios puede usar el instrumento que Él quiere de la manera en que Él quiere y que Él nos va a llamar a su presencia, a veces de una manera agradable y de una manera que tiene que ver con el transcurso de nuestra vida normal, si se quiere, pero que también hay momentos en que ese llamado de atención de parte de Dios va a ser dramático, va a tener que ver con nuestra personalidad, va a tener que ver con nuestro pasado, va a tener que ver con muchas cosas. Y el valor está tanto
en el llamado para uno como para el llamado para el otro, porque Dios es un Dios individual que trata con nosotros como personas. Por eso nosotros no vivimos una religión donde hay una receta para todos, sino que decimos que Dios trata con nosotros de una manera muy, pero muy personal. Así que bueno, muchas gracias por eso. Me pregunto, ¿ustedes pensaron en cuánto tiempo les llevaría dar una clase así? Me lo pregunto yo. ¿Alguno lo pensó? ¿Cuánto tiempo reloj? Y yo creo también que es según a dónde a quién se lo estás dando, porque para niños sería un tiempo, para más, o sea, una prédica sería un poco más extensivo, y según también cómo lo llevamos, para mí. Bien, ¿alguien más del grupo quiere agregar algo? No, y aparte, como dice Nati, yo calculo que esto está presentado como para alguien, digamos, que conoce y alguien también que no conoce, pero no, digamos, está relacionado para gente adulta, digamos, gente grande. Para niños ya se puede se puede desarrollar también para niños, pero habría que usar otro tipo de temática, ¿no? Ya con figuras, ya más que con objetos, ¿no? Como decíamos el otro día, que habla como hablaba Jesús, ¿no? A través de objetos, para que se Bien, entienda más fácil. sí. Bien, muchas gracias. ¿Le podemos dar un aplauso virtual a este grupo que presentó? Gracias, gracias. Misa y Mica no aplauden. Vamos, chicos. César, Ruth, Ana María, Sí, Fabiana, vamos. no veo los aplausos. Graciela. Bien, gracias. Muchas gracias No, a ese no. grupo que rompió el hielo. A ver, ¿alguien más que quiera compartir lo que hizo? ¿Lo que preparó? Hola, Hola. Florence y Luciana de Sí, Campana. Luciana, sí. Bueno, nosotros continuamos con la conversión de Saulo. También elegimos a la conversión de Saulo para el trabajo práctico. Por eso cuando la hermana lo presentó nos sorprendió, porque, bueno, es una historia muy linda. Adelante. Bueno, el objetivo, yo lo hice, sí, el objetivo lo hicimos, al trabajo práctico lo hicimos entre nosotros dos. El objetivo es poder presentar que hasta lo más vil y menospreciado puede ser tesoro en las manos de Dios. Ese sería el objetivo, que las personas podamos entender que hasta lo más vil y menospreciado puede ser tesoro en las manos de Dios. El desarrollo es contar quién fue y la transformación para llegar a ser el apóstol Pablo. Lo dividimos en tres, sería el encuentro que tuvo Saulo con el Señor, contar el encuentro que está en Hechos 9:4, luego la obediencia de Saulo para con el Señor, que está en Hechos 9:6, y el proceso que él tuvo que vivir para poder ser transformado y llegar a ser el apóstol Pablo, que está en Hechos 9:15. La pregunta cerrada sería cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de la conversión, como para también ver si no entendimos mal, también para ver que la gente que está escuchando el mensaje o la enseñanza, si está atenta, si prestó atención, si va entendiendo la historia, ¿no? Porque es una pregunta media obvia, porque la vamos a estar contando, pero es para ver si la gente estamos todos en la misma sintonía entendiendo el tema. La pregunta abierta sería ¿por qué Saulo perseguía a los cristianos? Ya para poder ahondar en el pasado de él, ¿no?
Y por último, la conclusión sería que para Dios no importa el pasado, en sus manos cualquier persona puede llegar a hacer grandes cosas. Que la gente pueda comprender que más allá del pasado que cada uno tuvo, incluyendo nuestros pensamientos viejos, nuestras emociones, lo que hicimos, lo que dijimos o lo que vivimos, cuando llegamos a las manos de Dios, cuando tenemos un encuentro, somos obedientes a lo que el Señor nos empieza a enseñar y nos empieza a guiar, y permitimos que Dios nos procese, podemos terminar siendo esa herramienta, esa piedra preciosa en manos de Dios. Bueno, ¿me podrías clarificar un poco? Porque yo entendí al principio de cuando armaste la clase, o cuando armaron la clase, quiero decir, que primero ustedes iban a hablar acerca de la vida de Saulo antes y la vida de Saulo después del encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ahora, cuando ustedes, que me pareció una idea muy buena para poder ejemplificar lo que están diciendo. Ahora, cuando ustedes hicieron el desarrollo de la clase, me pareció que no había tanto acerca de la vida anterior de Pablo. ¿Es así o no? ¿Sí? Sí, sí, ella más ahondar después del encuentro. Después del encuentro. De todas maneras, yo quiero Claro. valorar el hecho que se hable acerca de lo que tiene que ver con el pasado de Saulo, porque el pasado de Saulo realmente nos ayuda a entender ese presente que él estaba viviendo, que leemos en Hechos. ¿Para qué edad está pensada esta clase? En realidad es no, digamos, es de a partir de la adolescencia, en donde hay muchas confusiones, hay muchos derrapes, Sí. entonces ahí es donde uno piensa que no tiene validez, que no tiene futuro, que está muy confundido. A partir de ahí puede ser que ahondar en el pasado nos compara muchas veces en nuestras propias vidas. Sí. Acentuar el pasado de él para después resaltar lo que es el final. O sea, para que lo que el mensaje en sí es que cualquiera puede llegar a ser transformado, puede llegar a ser cambiado, y cualquiera tiene valor, que hoy en día muchas veces los jóvenes piensan que no tienen un futuro, ni una línea, ni un destino, como quien dice, o un Sí, sí. propósito. Sí, sí. Sin embargo, Dios crea con un propósito que hasta que no unimos a Dios no conocemos. Bien, bien. Me hago esta pregunta, y recuerden que este tipo de preguntas que yo hago o todas las intervenciones que yo voy a hacer son con mucho respeto, son simplemente preguntas que me estoy haciendo para ayudarlos a todos a pensar. Mi pregunta es, ¿cómo se sentirá uno de estos jóvenes que usted describió muy bien, Willy, con quizás el objetivo que ustedes se plantearon? ¿Y por qué lo digo? Hay maestros o profesores que explicitan, que dicen cuál es el objetivo de la clase. Entonces, hoy vamos a hacer tal cosa, o hoy quiero enseñarles tal cosa, ¿no? Entonces, me pregunto si ustedes explicitaran el objetivo que ustedes hicieron, ¿qué impacto tendría en los jóvenes que lo están escuchando? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, justamente se sienten como usted los describió,
se sienten sin propósito, se sienten sin un norte, se sienten confundidos, se sienten menospreciados. Entonces, a pesar de lo que su objetivo dice es lo correcto, me pregunto si no causaría un impacto negativo en los chicos que escuchen esta lección. Y entonces yo sugeriría que se puede decir lo mismo, pero quizás de otra manera que no sea tan directa. Vamos a seguir diciendo la verdad, pero quizás decir, no sé, se me ocurre a mí, Dios puede usarnos tal como somos. Obviamente que en algún momento nosotros vamos a decir que Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, que los mató, que trataba de buscar cómplices para encontrar quiénes eran los que eran cristianos, que había estudiado mucho las escrituras, pero que el amor de Dios no lo tenía, ¿no? Eh, pero quizás yo sugeriría que si ustedes van a explicitar el objetivo de la clase, que quizás traten de como suavizarlo para no causar un shock en aquellos que los escuchen, a pesar que eso es ese es el propósito que uno tiene detrás. ¿Se entiende? Sí, a ver, lo que yo expliqué es como un resumen para usted que entiende. Yo diría dar una clase así, acentuando lo que es el amor de Dios. Bien, 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 bien. Porque, Está como usted perfecto. dice, es chocante, a veces para uno adulto, es muy chocante. Así como lo dije ahora, es chocante. Pero es chocante, pero la gente que está acá tiene otro nivel de Otra edad. intelectual, otra idea, y ya tiene un camino recorrido. Claro. Ya Pero usted con gente recuerde joven esto. que esto da esperanza. Sí, lo que le quería decir, hermano Willy, es lo siguiente, que a pesar que nosotros sabemos, Ajá. lo que yo estoy haciendo es justamente pensar lo que usted haría con los estudiantes. Es decir, usted tiene que despojarse de esa idea que nosotros sabemos y la idea es que usted me muestre o que ustedes o que todos me muestren en esta clase es enfocada a cómo realmente lo harían, simplemente porque esta es una forma de demostrarme que ustedes están entendiendo lo que estamos tratando de compartir con ustedes. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, yo entiendo lo que Ah, usted ya, me sí, sí, dice y sí. espero que usted Sí, entienda lo que yo le digo. sí, 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 sí. sí. Bueno, Sí, bueno. sí. Flores, Perfecto, entonces. lo que yo entendí, lo que yo entendí con su pregunta, a ver si está bien, es que con el objetivo dado a los jóvenes es hacerlos sentir que, bueno, soy una porquería, no tengo norte, pero dentro de unos años Dios me puede transformar, ¿no? No les haría bien, sino que les haría sentirse que, bueno, la vida miserable que tengo en algún momento va a cambiar en manos de Dios, pero no hacerles ver que ellos hoy tienen pueden tener ¿cómo? Ay, no me sale la palabra. Pueden estar teniendo una realidad, pero pese a esa realidad ya son valiosos, tienen propósito, es poderles mostrar que desde hoy no es que van a tener que esperar 10 años. A eso iba usted, Exactamente. a poder Exactamente. afirmarlos y no hacerlos sentir como que, ok. Exactamente. Le damos un aplauso virtual a Willy y Luciana. Gracias. ¿Quiénes van a ser los próximos? Yo, pastora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo elegí la parábola de la oveja perdida, de Lucas 15, del 1 al 7. Uh-huh. El objetivo que yo puse es que los alumnos, en realidad,
¿se le llama auditorio? Perdón, me suena, no es un auditorio, son alumnos, ¿no? Sí, se dice que los alumnos, sí, generalmente se lo personaliza un poco, sí. Un poco. Que los alumnos entiendan, perdón, esto quería explicar, es para un nivel adolescentes, jóvenes, adultos, no criaturas, porque lleva otra didáctica, lógicamente, para enseñarles. Ajá. Que los alumnos entiendan del amor eterno, incondicional e inmutable que el Señor tiene para con sus hijos. Ujú. El desarrollo que yo puse, que es lógicamente desarrollar, valga la redundancia, toda esa parábola, el punteo que yo puse es, los fariseos murmuraban, uy, perdón, se me enloquecieron los perros, perdón. Los fariseos murmuraban y explicarles, ¿no? Lo que lógicamente murmuraban, que éste recibe y come con pecadores, que está en Lucas 15:2. Luego mi otro punteo es lo que Dios les enseña, les refiere esta parábola de la oveja perdida, que está en Lucas 15:4, y luego lo que Dios da como a modo de, yo diría, siempre digo que siempre abajo de todo hay como una conclusión de nuestro Señor amado también en cada parábola, que sería la explicación que Él dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no lo hacen, que está en el Lucas 15:7. Las preguntas abiertas que yo hago es también para referir quiénes eran los que estaban en contra del Señor Jesús, que puse a quiénes se dirige Jesús, que son a publicanos y pecadores. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Perdón, abierta. Pero en realidad esa es cerrada, porque las respuestas son... es para ellos dos, lo estaba pensando ahora. Y de hecho, la cerrada que puse, quiénes eran los que murmuraban, también es al revés. Es al revés. Exactamente. ¿Al revés? ¿Sí? Es al revés, claro. ¿Quiénes es? Cuando uno dice quiénes, entonces van a explicar, son los publicanos y van a explicar quiénes son los publicanos, ¿sí? Ahora, ¿a quiénes está dirigido? ¿Sí? Perfecto, ahí está. O podría, ahí está. para hacerlo aún más claro, uno podría decir quiénes eran las personas que se acercaron a Jesús a hacerle algunas preguntas. ¿Sí? Perfecto. Podría ser así también. Bien, ahí lo cambio. Y mi conclusión es a esa clase es decirles que a pesar de que somos pecadores y hemos pecado contra Él, Él nos muestra su profundo y sincero amor hacia nosotros, dándonos inmensurables oportunidades para estar a su lado y gozar de una vida eterna con Él, restaurando nuestras vidas mediante nuestro arrepentimiento. Muy bien. Quiero hacer una aclaración. Yo no pedí el público a quien estaba dirigida la clase, porque no era la idea, porque bueno, tampoco ustedes tienen yo no les di el conocimiento para que ustedes supieran a qué grupo lo pueden dar. Entonces, la idea es, e imagino que ustedes lo pensaron para alguien que les afina a ustedes, o sea, con quienes ustedes se sentirían cómodos para dar una clase, ¿no? Así que, pero quiero aclararlo porque si no algunos deben estar diciendo, ¿y cuándo dijo que teníamos que decir quién era el público? No, yo lo pregunté, pero porque soy preguntona nada más. Bien, muchas gracias, le damos un aplauso virtual. Gracias, a pastora. Luisina, gracias. Y ahora, escuchamos a alguien más. ¿Quién Yo, más quiere pastor, acá. compartir? Yo, bueno. Bueno, nosotros lo hicimos en conjunto con Mica. El tema que vamos a tocar o el pasaje del cual elegimos es la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. El objetivo de la clase sería cómo afrontamos la tentación, enseñar acerca de la manera que actuó Jesús ante la tentación del diablo. El desarrollo de la clase lo hicimos en 4 puntos. El primer punto dice, Jesús no va solo al desierto, sino que lo lleva al Espíritu para ser tentado. Muchas veces no vamos a querer pasar por ciertas situaciones, pero necesitamos ser probados por Dios. El segundo punto es, Jesús contesta con la palabra. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente para poder afrontar las tentaciones y los malos pensamientos, ya que nuestra mente está
ya que si nuestra mente está vacía, el enemigo aprovecha los espacios. El tercer punto es: Jesús no se arrodilló ante el diablo. Él nos enseña que a pesar de lo que el enemigo nos venga a ofrecer, no debemos adorar a ninguna cosa o Dios que no sea el único Dios. Y el cuarto punto es: Jesús estaba preparado para recibir la tentación del diablo. Antes de ir al desierto, él ya había estado ayunando 40 días y 40 noches. Esto nos enseña que debemos de estar preparados en la intimidad con el Padre para superar las pruebas y vencer la tentación. Las dos preguntas que teníamos que hacer, la pregunta cerrada: ¿Jesús va por elección al desierto? Sería la pregunta cerrada. Y la pregunta abierta: ¿es posible que los ángeles, que eso sería en el último versículo, es posible que los ángeles hayan alimentado a Jesús? Y después, como conclusión final, sería: para poder vencer la tentación, uno debe estar preparado en oración y ayuno, intimidad. Debemos conocer la palabra de Dios para que en nuestra mente no haya lugar ni espacio donde el enemigo se pueda meter. Debemos entender que nuestra adoración a Dios debe estar por encima de todo, sin importar lo que el enemigo nos venga a ofrecer. Bueno, wow, bastante completo, muchas gracias. Y me pregunto yo, ¿cuánto tiempo llevaría una clase como esta? Porque hay muchas cosas que cubrir, ¿no? Quizás sería más de una clase, no sé, se me ocurre a mí, como darlo como en varios pasos para poder cubrir todo y cubrirlo con la profundidad de algunos de los ítems que ustedes incluyeron. Así que bueno, les doy un aplauso virtual junto con sus compañeros. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? A ver, ¿cuántos están pensando que no me llame, Señor, que no me llame, que no me llame? Hola, pastora. Bueno, empezamos con Dorita y después Fabiana y Fabián. Bien. Dorita. Bien, bien. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Buenísimo. Sí, perdón. No, tienen, ¿Sí? sabe que Fabiana, Fabián y, ¿quiénes eran la otra? Y Willy y Luciana tienen un delay con el internet. Así que... Bien, bien. Bueno, yo me basé en Tomás el Incrédulo. Y mi objetivo, lo hice sola, mi objetivo es plantear una pregunta. ¿Es necesario ver para creer? Entonces, mis alumnos van a basarse, vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 20, 19 y 20, se los hago buscar y bueno, el que lo tiene lo comparte. Después 20, del 24 al 29. Y vamos a empezar a desarrollar qué dice cada versículo. En Juan 20, 19, Jesús resucitado se aparece en medio de los discípulos y les dice: la paz sea con vosotros. Les muestra sus manos y su costado, y ellos se regocijan al verlo y comprenden que se cumplió la profecía, que Jesús iba a resucitar. Luego en Juan 20, del 24 al 29, Tomás no estaba entre los discípulos cuando Jesús apareció. Así que cuando sus hermanos le comentan que habían visto a Jesús y que hablaron con él les dijo que si él no lo veía por sí mismo y que si no metía su mano en el costado no iba a creer. 8 días después vuelve a aparecer Jesús y le dice a Tomás, bueno, saluda, le dice a Tomás que mire sus manos y que meta su mano en el costado. Ahí es cuando Tomás dice, que Tomás cree a lo que Jesús le dice: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que sin ver han creído. Podríamos plantearle preguntas personales, a qué nivel. Yo me dirigiría a un público adulto. Bien. Podría plantearles en distintos estamentos de su vida, si hay cosas que no creen, si les parecen cosas que son increíbles, pero siempre aclarando que todo lo que está en la Biblia sucedió
y es posible que también suceda en nuestras vidas en la actualidad. Como pregunta cerrada, yo planteé cómo se llamaba el discípulo que no creyó que Jesucristo había resucitado, y la respuesta es Tomás. Y también les podría preguntar cómo también se denominó Tomás a partir de ese momento, el incrédulo. Como pregunta abierta, ¿cómo es que Tomás llega a creer en la resurrección de Cristo? Luego de comprobar viendo las manos y el costado de Jesús. Como conclusión, tal como Tomás, a veces necesitamos pruebas y señales para creerle a Dios. Más de una vez oramos y hasta damos gracias a Jesús por su respuesta, pero en nuestro interior a veces tenemos esa preguntita, ¿será posible? Debemos ser como los discípulos que sin ver creyeron, porque ellos sabían que Jesús volvería, puesto que Él mismo se los había dicho. Cristo volverá, no sabemos cuándo, pero creemos firmemente en su venida. No busquemos señales ni prueba de ello, solo esperemos. Mientras tanto, perfeccionemos nuestras vidas para cuando sea momento de ese encuentro, de estar en su presencia. Y bueno, a mí siempre me brota del alma la frase gloria al Rey que vive. Bien, bueno, está muy bien. Me hizo acordar a cuando yo tenía que escribir mis clases y describir todo lo que yo iba a hacer, ¿no? Porque esto le debe haber tomado bastante tiempo, lo tuvo que escribir. La idea es que fuera un pequeño punteo, no algo tan exhaustivo, porque este tipo de cosas lleva bastante tiempo. Entonces, lo que yo le sugiero para la próxima vez es que haga un punteo nada más, para que no le lleve tanto tiempo. Ajá, bueno. Sí, un punteo, nada más, porque bueno, con el punteo nosotros podemos darnos cuenta para dónde usted está queriendo llevar la clase. Le damos Bien. un aplauso virtual a Dorita. Gracias. Gracias. Y pasamos a Fabiana y a Fabián, que ya los perdí, deben estar en la otra pantalla. A ver, ¿dónde están? Ahí estamos. Ahí está. Estamos teniendo problemas con el... Se nos corta internet. Sí. Nos muestra en la pantalla conexión ineficiente. Sí. ¿Sabe bueno, lo que le sugiero? Apaguen la cámara. Sí. Bueno. Dame un segundo. Ahí estamos. Es la zona, porque a mí me pasa lo mismo. Vivimos uno arriba de él. Ellos viven arriba de mí, o sea, estamos acá, en la misma casa. Y me está pasando lo mismo. Bien. Los escucho, Fabiana y Fabián. Sí. Bueno, en este grupo trabajamos Ana María, Juan Pablo, Ruth, Fabiana y yo. Bueno, el objetivo de esta palabra es aprender los beneficios del arrepentimiento verdadero y comprender el amor de Dios en nuestras vidas. Lo llevamos a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32, y la parábola nos muestra el amor incondicional y la misericordia de Dios. Siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta cuando nos arrepentimos sinceramente. En la historia vemos un padre que tiene 2 hijos, uno de los cuales decide pedir su herencia por adelantado y luego derrocha todo su dinero en una vida de exceso. Después de tocar fondo, el hijo pródigo regresa a su padre arrepentido, quien lo recibe con amor y celebración. Podemos ver el amor incondicional de Dios por sus hijos y cómo la importancia del arrepentimiento. Una representación del pecador arrepentido porque muestra el pecado de alejarse de Dios. Caer en pecado finalmente regresa a Él con un corazón contrito. A través de esta historia Jesús enseña la importancia del arrepentimiento sincero y la disposición de Dios para perdonar y restaurar
restaurar a aquellos que se apartan de su camino. La parábola nos recuerda la importancia de cuál lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre podemos volver a Él y ser recibido con amor. Debemos recordar tener una relación cercana con Dios y también de poder practicar la humildad y el arrepentimiento cuando cometemos errores, confiando en mis hermanos. Podemos aprender a quienes nos han fallado y estar dispuestos a reconciliarnos con ellos. En definitiva, vivir conforme a los principios. Una conexión profunda con Dios, practicar la compasión, la empatía y la empatía hacia los demás. Y buscar, ya que podemos ver el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten. Y la pregunta cerrada, abierta, sería: ¿qué tan importante crees que es el arrepentimiento? Y la cerrada, esta parábola habla del arrepentimiento. Hasta ahí. Me enmudecí porque había ruido acá, perdón. ¿Qué observación le haríamos a Fabián y Fabiana que yo ya he hecho en esta noche? Y al grupo, ¿no? Del punteo. Exactamente, el punteo. Recuerden ustedes, no lo hagan tan largo, porque yo no estoy buscando que ustedes me cuenten la historia para yo saber si saben la historia. Esto es simplemente el punteo de lo que ustedes harían, ¿sí? Para que sea breve, conciso y para que realmente podamos ir entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Después, obviamente, si uno lo quiere explayar para estar seguro para el momento en que lo quiera dar como docente, perfecto. Pero muy pertinente la elección de la historia y está encuadrada, digamos, la clase dentro del propósito que tienen. Así que le damos un aplauso virtual y voy a escuchar a la última persona que quiere hablar. Yo, pastora. Bien, yo. Raquel. Dios la bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, comparte con Nadia. Nos basamos en 2 de Corintios 12:7 y amo a la historia de Pablo, la vida de Pablo. Y lo que siempre me llamó la atención es el aguijón en la carne. El objetivo, bueno, es aceptando la voluntad de Dios y no la mía. El objetivo es que podamos comprender y entender que más allá de lo que pueda afectarnos, será siempre la voluntad de Dios y no la nuestra, por más que querramos. El desarrollo, Pablo era un gran siervo de Dios, sufrió muchas persecuciones, fue juzgado muchas veces por su pasado, cuando perseguía a los cristianos, y a muchos tal vez, como hoy nosotros, ¿no? Llevamos una vida distinta al conocer al Señor y muchas veces fuimos juzgados o señalados, vos eras, ¿no? En sus cartas vemos la gran fidelidad y el denuedo con que evangelizaba predicando el poderoso mensaje del Señor. Pero aún así sufría un aguijón en su carne. Por 3 veces le pidió sanidad al Señor, rogándole que le quite de él. La respuesta fue siempre la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. El amor de Pablo jamás menguó hacia el Señor. La pregunta cerrada: ¿el Señor podía sanar a Pablo? Y la abierta: ¿por qué si lo podía hacer? ¿Por qué motivo no fue así? Porque conocía a Pablo, conocía su corazón, sabía que podría sobrellevarlo y que él no se iba a gloriar jamás, sino que aceptando la voluntad de Dios seguiría siendo un gran apóstol. Y como conclusión, ¿no es cierto?, es que pase lo que pase, siempre si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra convicción en qué es la voluntad de Dios, que no es la nuestra, podremos soportar y sobrellevar todo lo que nos toque, aún en estos momentos.
Bueno, muchas gracias por eso. Hacía bastante que no escuchaba ese texto, así que muchas gracias por recordármelo. Y mi pregunta sería para ustedes, ¿qué pasaría si en esa clase alguien les hiciera alguna pregunta incómoda, como por ejemplo, no sé, ¿por qué el Señor no me sanó a mí y sanó a mi compañero, a mi hermana, a mi hermano, ¿no? Entonces, estar listos para pensar la respuesta que uno les va a dar, ¿no? Y la realidad es que no sabemos por qué. No sabemos por qué. Porque algunos son sanados. No habría respuesta. No, nuestra no. Ahora, seguramente que si cada uno de nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a entender el porqué, y es posible que a lo largo del tiempo nosotros podamos entender el porqué, ¿no? Por las distintas circunstancias que nosotros pasamos. Así que bueno, gracias a Raquel y a Nadia, le vamos a dar un aplauso virtual. Y por hoy voy a terminar con los momentos complicados. Pero sí, todo esto tiene un propósito. A ver si ustedes se dieron cuenta qué es lo que estuve haciendo yo en distintos momentos cuando yo intervine una vez que los hermanos y las hermanas terminaron de exponer lo que habían hecho. ¿Qué hice yo? Escuchar. Preguntas abiertas. Yo hice algunas preguntas abiertas. ¿Qué más hice? Sí escuché, claro que escuché, pero el escuchar me hizo reaccionar y decir algunas cosas que son importantes, por eso lo estoy preguntando. Una es hacer preguntas. ¿Otra? Para que nosotros reflexionemos sobre el trabajo hecho. Bien, preguntas para la reflexión. Siempre van a ser preguntas para la reflexión. Bien. Ampliar el conocimiento y la idea de que cada uno tuvimos y marcar también aquello que podemos perfeccionarlo. Muy bien, también les hice algunas preguntas para hacerlos pensar. ¿Algo más que haya hecho yo? Chequear nuestra seguridad en lo que estamos diciendo. Bien, muy bien, sí. Soy mala, pero siempre lo hago. Sí, muy bien. ¿Algo más que haya hecho? Aparte de evaluar, aparte de evaluar vos, también los que dieron se evaluaron ellos. Autoevaluación también. Bueno, lo que estamos tratando de hacer también es esta reflexión lleva a una autoevaluación. Es decir, yo hago preguntas, los hago pensar y eso a ustedes mismos les hace pensar, bueno, esto la vez que viene tendría que hacerlo de otra manera, o esto me gustó y lo que escuché me gustó y lo voy a seguir haciendo. Bueno, muy correcto lo que cada uno de ustedes me dijo. Quiero contarles que hoy vamos a hacer dos cosas con un señor que se llama Daniel Wilson. Una es hablar de algo acerca que él ideó para los docentes en general y que es muy útil cuando uno está escuchando a alguien que está hablando. Es decir, yo lo usé con ustedes y ustedes a su vez van a poder usarlo con otros cuando llegue el momento. Y la otra cosa que quiero contarles acerca de Daniel Wilson es que Daniel Wilson es un estudioso de una universidad muy importante, una de las universidades de élite de los Estados Unidos que se llama Harvard, que seguramente algunos de ustedes habrán oído nombrar a Harvard. En una época, Harvard se destacaba mucho por la preparación
de abogados y de gente que estaba relacionada con la historia. Los mejores abogados en alguna época salieron de la Universidad de Harvard. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, Harvard también incluyó otras disciplinas dentro de lo que estaba, dentro de la preparación y dentro de la misma indagación de la universidad para tratar de ampliar el conocimiento, y entonces invitó a muchos psicólogos y a muchos estudiosos a tratar de entender qué es lo que pasa en la educación. Y hoy en día la Universidad de Harvard también tiene un proyecto educativo muy importante donde se preparan muchos estudiosos que, digamos, los capos de Harvard, Wilson, y después vamos a hablar de otro que se llama Gardner, ellos eran psicólogos, empezaron a pensar en algunas cosas y después hubo docentes que tomaron esa información y dijeron, uy, esto nos puede servir en la educación. Quiero contarles además que algunas de estas técnicas yo las he usado como docente, y hace algunos años, un poco más de 10 años, un proyecto que hice junto con otra maestra fue elegido y viajamos a Australia y viajaron profesores de Harvard para escucharnos, a nosotros y a algunos otros que estábamos ahí. Fue un enorme privilegio encontrarnos con personas que tenían las mismas preguntas que teníamos nosotros, y la verdad es que aprendí un montón y sigo aprendiendo un montón. Por eso es que yo digo que por un lado nosotros queremos basarnos en lo que Jesús hizo, pero también queremos decir que hay mucha gente que ha estudiado acerca de la educación y que nos puede dar a nosotros, los cristianos, una mano enorme para poder enseñar aún mejor. Y la cuestión es que este señor Wilson creó algo que se llama, a ver si lo puedo agrandar esto, ¿cómo es esto? Esperen un minuto, ahí lo ven, ¿no es cierto? A ver, uy, lo cambié, esperen, ya vuelve derecho, ahí está. No, tengo que agrandarlo un poco más. Bueno, se queda igual. Esto es lo que se llama, lo que yo hice un poquito, no la seguí exactamente, porque la realidad es que estas son recetas, ¿no? Al señor Wilson, al profesor Wilson, se le ocurrió esta escalera de retroalimentación como una forma en que el docente valore el trabajo de un alumno, y que para Wilson tiene 4 pasos fundamentales. La realidad es que a veces uno no va a usar los 4 pasos, y de hecho hoy con algunos usé los 4 pasos y con otros no usé los 4 pasos. Entonces, ¿cómo se empieza en la escalera de la retroalimentación? Lo primero que uno puede hacer es describir o clarificar. ¿Qué significa esto? Que yo lo primero puedo decir, entonces lo que usted quiso decir es que tomó la conversión de Pablo para poder hablar acerca de la obra que Dios puede hacer. Es decir, es una especie de repetir lo que dijo el alumno, quizás en otras palabras, y esto se llama parafrasear, como para asegurarnos que escuchamos bien lo que el alumno quiso decir. O quizás pedirle que nos clarifique algunas de las cosas si es que nos quedó alguna duda en lo que escuchamos. ¿Se entendió? Entonces, el primer paso es, le pregunto si lo que entendí es lo que entendí, y si no, trato de hacerle algún tipo de pregunta o hago algún comentario para asegurarme que él me pueda explicar todo lo que quiso hacer y que yo no me quede con mitad de la foto, sino que realmente entienda todo lo que quiere decir. Otra de las cosas que tenemos que hacer siempre con nuestros alumnos es darles
valoración. Es decir, valorar algo que nosotros encontremos en el trabajo que sea verdaderamente digno de valorar, ¿no? Muchas veces nos va a pasar que vamos a tener trabajos de alumnos que quizás es muy difícil encontrarles algo que esté bien, o porque tienen dificultades, o porque no comprendieron de todo la lección, pero siempre algo uno puede valorar. El tono de la voz, lo prolijo que está, que escribió las palabras correctamente. Es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para hacerle sentir a nuestro alumno que valoramos el hecho que por lo menos trató. ¿Sí? El tercer paso, o digamos el tercer peldaño de esta escalera de retroalimentación, tiene que ver con preguntas que yo me haga. No sé, por ejemplo, me pregunto, por ejemplo, yo les dije a algunos, me pregunto si esta clase se podría dar en una sola sesión o si habría que dividirla en varias. O podría ser al revés, que no me pasó con ninguno de ustedes, que yo diga, me preocupa que no tengan suficiente material para toda la clase, que no fue lo que pasó hoy. Hoy todos pudieron realmente darme una clase que seguramente llevaría bastante tiempo. Y después, hacer una sugerencia o sugerir siempre es algo positivo. Es decir, no es que estamos diciendo con esto, cuando yo hago una sugerencia, no es que digo, bueno, no me gustó lo que hiciste y te sugiero que hagas esto para poder mejorarlo, sino por el contrario. Esta sugerencia, dada en este marco de seguridad, donde nosotros conversamos con nuestros alumnos, tiene que ver con el hecho que lo que yo escuché me hizo a mí pensar en algo que quizás se puede usar otra vez. Es decir, mis sugerencias van a estar basadas en cosas que me surgieron a mí porque yo realmente presté atención y digo, uy, y si hablamos un poco, que lo hice con alguien, digo, una sugerencia sería hablar un poco más del pasado de Pablo, para que la gente entienda de dónde salió Saulo de Tarso, perdón, ¿no? Entonces, empiezo con una descripción, hago una valoración, me hago alguna pregunta o expreso alguna preocupación y hago alguna sugerencia. ¿Siempre vamos a hacer los 4 pasos de la escalera? No, porque en todas estas cosas lo que uno tiene que entender es que uno tampoco quiere sobrecargar ni exagerar en las cosas que uno quiere compartir con el alumno que está exponiendo. Tampoco uno lo quiere, digamos, poner en una situación incómoda. Pero quizás para algunos puede ser buscar alguna clarificación. Sugiero que todos tengan una valoración. Eso sí, siempre valorar el trabajo del alumno. Siempre, siempre, siempre. Uno no sabe la semana, las situaciones por las que pasan nuestros alumnos. Entonces, uno tiene que siempre valorar algo que hayan hecho, porque quizás la palabra de valoración que nosotros le demos es la única palabra de valoración que van a recibir a lo largo de la semana. Uno tiene que ser consciente de eso, sea joven, sea adulto, sea un cristiano comprometido o sea alguien que recién empieza en el camino del Señor. Entonces, una valoración siempre tiene que estar. ¿Alguna pregunta que uno no haya entendido el trabajo? Y sí, eso también puede pasar. O que yo me haga una pregunta y que yo diga, ¿será muy largo? ¿Será muy corto? ¿Se te ocurrió incluir que él, no sé, describir cómo vivía el hijo pródigo antes que se hubiera ido? No sé. Y sugerencias siempre basadas en
lo que despierta en nosotros escuchar lo que se dice. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Esta escalera de retroalimentación, la verdad que es súper útil. Ustedes saben, acá abajo, yo después les paso esto, así que quédense tranquilos, no tienen que anotar, esto es como una descripción de cada uno de estos pasos. Yo ahora termino la clase y se los paso a los directores para que cada uno pueda, lo pueda ver con mayor detenimiento, ¿no? Ligado con esto que estamos diciendo, uno de los deberes que ustedes van a tener, porque esta semana van a tener 2 deberes. Un deber va a ser completar un formulario. Yo les voy a dar a ustedes un artículo que en realidad es una conversación que se tuvo con Daniel Wilson hablando sobre educación, ¿sí? Les voy a dar algo que es un poquitito más complejo, ¿sí? Para que ustedes lo lean y para que traten, y no les pido nada complejo, en realidad las preguntas ustedes van a ver que son muy fáciles. Un par de cosas que hayan entendido de lo que ustedes lean, ¿no? Pero un poco también para acercarnos a algunos artículos. Este no es un artículo académico, sino que simplemente es un artículo donde hay preguntas y respuestas, pero para que ustedes también entiendan a Daniel Wilson. También quiero poner digamos, o clarificar que Daniel Wilson formó parte y forma parte de un proyecto que se llama el Proyecto Cero, que era como un proyecto de iniciación dentro de, digamos, del campo educativo para la Universidad de Harvard. Fue uno de esas personas. Así que les digo, les voy a mandar, cuando termina la clase, la escalera de retroalimentación y les voy a mandar también un formulario que ustedes van a tener que completar para mí, para que, bueno, yo lo lea y después lo discutamos la clase que viene. Y les digo, este tipo de actividad que yo les doy es una actividad donde es, digamos, tiene un nombre y es como, es la clase dada vuelta. Es decir, ¿qué significa esto? Yo primero les estoy haciendo leer el artículo a ustedes contesten 3 preguntas sobre ese artículo o anoten 3 cosas sobre ese artículo y después, la clase que viene, vamos a discutir el artículo juntos. Es decir, no es que los voy a dejar así y no les voy a explicar el artículo porque puede llegar a pasar que alguno de ustedes no lo entienda. Entonces, la clase que viene vamos a volver sobre ese artículo. Son 20:04. Muy bien, entonces yo les había dicho que uno de los deberes va a tener que ser completar ese formulario y lo que les voy a pedir para la vez que viene es que por favor preparen otra mini lección. Sepan ustedes que anoté los que hablaron, así que le voy a hablar a los que no hablaron. Les voy a pedir que hablen a los que no hablaron, así que prepárense porque de a poquito queremos que todos tengan la oportunidad de compartir. Lo que no significa que los que ya hablaron no los puedo llegar a llamar. Los deberes hay que hacerlos igual. No hay que digamos, tratar de ver, bueno, si me llamó esta vez, no me va a llamar la que viene, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Bien. Vamos a volver... Una preguntita. Sí. ¿El trabajo tiene que volver a ser grupal o es individual? Como ustedes quieran. A mí me da lo mismo. Lo importante es que lo practiquen. Si lo quieren practicar solos, lo pueden hacer solos. Si prefieren todavía hacerlo en grupo, háganlo en grupo. No tengo preferencia. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, entonces... Perdón, yo tengo un problema. Sí. Yo tenía nuestro grupo era el número 8, pero no sé quién es mi compañero. Sé que es un varón, pero un joven. Pero no es de acá de Zárate, así que es de otra iglesia. Ah, Por eso lo hice sola. claro. Era el grupo número 8. Bien. ¿Alguien se acuerda si pertenecía al grupo número 8 y quiere unirse?
¿Ustedes? Dios te bendiga, hermano. Bueno, bien. Julián Seara y Julio Seara. ¿Y de qué iglesia, hermano? Perdón. Somos de Campana, somos vecinos. Bien. Bueno, entonces después compartiremos en el grupo del instituto, para no interrumpir a la profesora, perdón. No, no me interrumpe. Bueno, Bien, muchas entonces, gracias. por favor, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces seguimos. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros, esta es una forma de trabajo también para no aburrir a los alumnos, ¿no? Ustedes habrán visto que yo tengo varias cosas empezadas y no terminadas. Yo tengo, por un lado, tengo la línea de tiempo de pedagogía que la empecé y no la terminé. Por otro lado, seguimos practicando algunas lecciones muy básicas, pero las seguimos practicando y seguimos tratando de aprender a medida que vamos practicando. En tercer lugar, lo que estoy haciendo es tratar de darles a ustedes algunos artículos para que ustedes vayan leyendo, para que puedan ir tratando de entender algunas ideas fundamentales. Y vamos y venimos. Y lo cuarto que estamos haciendo es, estamos usando el ejemplo de Jesús. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que cuando Jesús enseñaba, él podía enseñar de lo conocido a lo desconocido, ¿se acuerdan? Y dijimos, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les enseño una mejor manera de resolver las cosas, ¿sí? Después de lo más general a lo más específico. El ejemplo que usamos fue el ejemplo de que Jesús era el pan de vida. Primero Jesús dice que es el pan de vida, Juan 6:35, y después más adelante él explica un poco más acerca de qué significa esto de ser el pan de vida. La vez pasada nosotros también hablamos, si no me equivoco, acerca de objetos. Y hablamos, ¿se acuerdan que leímos unos versículos que hablaban, miren los lirios del campo y los pájaros, y cómo él utilizó esos objetos, que eran objetos comunes en la época de las personas con las cuales él hablaba, para explicarles verdades espirituales? Cosa que nosotros también podemos hacer en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Quién era el otro día que alguien me hablaba acerca de una canción que es más vieja que yo, que habla acerca de que se hace con colores, negro como el pecado estaba en mi corazón, mas con su sangre preciosa Cristo me la limpió. Y por las calles de oro yo siempre caminaré. Negro por el pecado estaba mi corazón, mas con su sangre preciosa Cristo me lo salvó. Y por las calles de oro yo siempre caminaré, porque en su palabra me dice que yo con él estaré. Exactamente. Ay, esta canción la cantábamos en una horita feliz que yo iba acá a la vuelta de mi casa. Bueno, esa canción, que es muy vieja, generalmente se usaba con unos objetos que generalmente Pastora. eran... Sí. Y nosotros lo llamamos el libro sin palabras también. Eso. Alguien me estaba colores. hablando la semana pasada del libro sin palabras, o no sé si fue en Zárate o en Campana, quiero decir, no me acuerdo, pero la cuestión es que el objeto que se usaba, no sé, en mi época era un corazón. Entonces estaba el corazón negro, el corazón rojo, el corazón dorado y el corazón verde, para hablar del pecado, para hablar de la sangre de Cristo, para hablar de nuestro futuro en el cielo, caminando por las calles de oro, y la esperanza que vamos a estar con el Señor, por eso el verde, ¿no? Entonces, eso sería un objeto que uno utiliza para enseñar una verdad espiritual. Por ejemplo,
Jesús también usó el símbolo del pan y del vino para hablar de su cuerpo, de un símbolo de su cuerpo y un símbolo de su sangre. De hecho, nosotros cuando compartimos la cena del Señor, estamos compartiendo símbolos visibles de algo que es invisible, pero que está presente y que tiene un valor muy, pero muy grande. Otra de las formas que Jesús usaba también, que yo no sé si se las mencioné la vez pasada, es el método de las preguntas y de las respuestas. Es decir, muchas veces Jesús hizo preguntas, escuchó las respuestas de aquellos que estaban con él y después siempre hizo alguna aclaración o un agregado, ¿no? Una de las cosas que yo hago o que estoy haciendo ahora que estoy enseñando esta materia es, como al leer la Biblia todos los días, lo que muchas veces hago es guardarme todos los textos que tienen preguntas donde yo lo veo utilizado, porque sí, hay listas. Ustedes ponen preguntas que hizo Jesús en el internet y van a aparecer todas. Lo rico es poder ir leyendo los evangelios y uno mismo encontrarlas, ¿no? Me parece que es un ejercicio mucho más interesante que googlearlas y encontrarlas, porque de hecho yo les podría dar una foto de no sé, 20 preguntas que hizo Jesús, pero no es el punto, sino el punto es tratar nosotros de encontrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si alguien puede buscar Mateo 21, 28. Y mientras lo buscan, les digo que solamente el Señor me guió para hacer el recreo de I4 hasta las I14, porque I8 hubo gol y hubieran escuchado a algunos de estos queridos hermanos en mi casa gritar el gol. ¿San Lorenzo hizo un gol? ¿Cómo esa pregunta, señor? Por supuesto. Así que si en un momento yo enmudezco es porque me da vergüenza ajena, porque gritan que parecen, no sé, tremendos. Bien. A ver, ¿quién tiene Mateo 21, 28? No, pastora. Bien. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. ¿Cerrada? ¿Cerrada? Para mí es abierta. Abierta. Es abierta. Porque, ¿qué les parece? Es abierta. Tienen ¿sí? varias opciones de pregunta, de respuesta. Porque la respuesta va a ser bastante amplia, porque uno va a tener que analizar lo que Jesús dijo después para escribir o para decir qué les parece. No es una respuesta que diga blanco, negro, sí, no. ¿Recuerdan? Bien. A ver, vamos a leer Marcos 10:3. Marcos 10:3. Leo. Sí, por favor. Ahora. Marcos 10:3. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Bien, ¿abierta o cerrada? Abierta. Abierta, no, abierta. ¿Qué les mandó Moisés? Varias respuestas. Unas cuantas cosas. Les leo una que tengo acá en el teléfono. Juan 21:5. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y la respuesta nos dice qué tipo de pregunta es. No, cerrada. Contestaron ellos. Cerrada. Es una pregunta cerrada. Bien. A ver, les leo otra. Espérenme un minuto que encuentro. Juan 18:34.
¿Se escuchó? Sí. Bien. Bueno. Juan Pablo, gol de San Lorenzo, perdón, para que sepas. Salgamos de lo espiritual y vamos a lo natural. Bueno. Vamos a lo natural. Sí. Jesús le respondió, ¿decís tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, es una sola respuesta. O lo digo yo o lo dicen los demás. Así que la respuesta ahí es bastante clara. Bien. A ver, ¿qué dice Juan 13:38? Eso lo respondió tu vida. Sí, léalo fuerte. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, absolutamente cerrada. Juan 13:17. Sí, sabía esto. Juan 13:17. ¿Lo leo, Juan? Sí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. 13:17. Sí. Sí. Si sabéis estas cosas, Ay, pero bienaventurados. claro, ustedes leyeron 13:17. No, no es Yo quería pregunta. decir 13:12. Perdón, mi error. No pasa nada. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Cerrada. Para mí es cerrada. ¿Entienden Cerrada, lo que han hecho? La respuesta es Cerrada. ¿sí o no? Sí o no. Sí o no. Cerrada. Cerrada. Cerrado. A ver el último. Juan 8:43. 8:43. Sí, mami. Juan 8:43. Leo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bien. Cerrada. Entonces, ¿qué es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Para mí es Esa es abierta, abierta. porque tenés que explicar por qué no entendés el Claro, exactamente. Una Eso te pregunta iba a que decir. tiene por qué siempre va a tener una respuesta más larga. No va a ser porque sí o porque no, sino que va a haber razones que uno va a tener que detallar. ¿Se entiende? Entonces es una pregunta abierta. ¿Mm? Bien, perfecto entonces. Más o menos eso lo tenemos claro, lo seguiremos practicando, pero bueno, preguntas o respuestas ¿Perdón? ¿Abierta o cerrada el micrófono de Mariana? Abierto. Bien, entonces creo que queda bastante claro, quizás tenemos que seguir practicando un poco más, pero bueno, no hay problema, eso se puede practicar. Después, otra de las formas que Jesús utilizó definitivamente para enseñar a los discípulos fue a través, y ustedes lo mencionaron la primera vez que lo dijimos, a través de parábolas. ¿Mm? ¿Qué es una parábola? Y tengan muy en claro esto, porque les voy a dar algunas cosas muy específicas que son importantes de recordar, ¿sí? La parábola es una historia inventada, que es del mundo natural, que tiene que ver con cosas que pasan en la diaria, que ilustra una verdad espiritual. Entonces, es una historia del mundo natural
para ilustrar una verdad espiritual. Si nosotros buscamos el significado etimológico, es decir, el origen de la palabra parábola, significa poner al lado, comparar. Poner al lado o comparar. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que esta historia lo que busca es tratar de comparar algo del mundo natural para poder explicar algo que tiene un significado mucho más profundo y mucho más espiritual, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice Marcos 4:33. Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Y el 34? Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hay otras versiones que dice que a los discípulos en privado les explicaba las distintas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía que usar comparaciones con el mundo natural? ¿Por qué? Porque era lo que la gente veía, la gente sabía. Era lo que la gente veía, era lo que la gente sabía, ¿bien? Para que puedan comprenderlo de una manera más clara, bien, llegar a entender lo que quería enseñarles. Bien, ¿algo más? Porque era lo cotidiano, lo veían continuamente. Perdón, dígalo de vuelta. Porque era lo cotidiano, lo que ellos veían continuamente. Bien, correcto. También ellos no tenían una educación quizás teológica o con algún rabino o con alguien que les enseñara, entonces necesitaba comparar cosas a lo que ellos tenían el conocimiento. Exactamente. Miren, hay algo fundamental que tenemos que entender. Hay algunos de nosotros que no necesitamos esas comparaciones de lo natural con lo espiritual, porque entendemos las cosas espirituales y no necesitamos que nos la bajen a la tierra para que nosotros las entendamos. Aunque a veces están buenas, porque nos ayudan a poder tener una mayor comprensión de lo que estamos hablando. La realidad es que Jesús les estaba enseñando verdades espirituales a personas que no tenían una preparación teológica, como decía Mariana, pero que tampoco eran espirituales. Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos que usar ejemplos naturales para explicar lo espiritual? Porque le estamos explicando a personas que quizás no tienen la gimnasia espiritual para poder entenderlo directamente. Entonces, hay que mostrarles ese granito de mostaza, hay que hablar de lo que pasó en una casa donde había 2 hijos, hay que mostrar una casa construida sobre una roca y una casa construida sobre la arena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, ¿por qué es que mucha gente no entiende las cosas que nosotros vivimos a diario con el Señor? Porque están en otra dimensión. Ellos están en la dimensión física, en aquello que ven, en lo tangible, y nosotros estamos en otra dimensión, en la dimensión espiritual. ¿Sí? Me parece que también Graciela está en modo abierto. Ahí lo apagué. Entonces, es interesante
esta cuestión y de cómo Jesús usó las parábolas para poder enseñar verdades espirituales. Y ustedes van a aprender, cuando hagan una materia que se llama hermenéutica, que nos ayuda a interpretar las escrituras, que las parábolas hay que leerlas como un todo. Y la parábola tiene una verdad espiritual, un par de verdades espirituales, pero no se le puede pedir más, porque es una historia sencilla y simple que tiene una aplicación sencilla, simple y contundente para aquel que la escucha, espiritual, ¿sí? Entonces, muy importante entender esto, porque Jesús siempre hablaba de lo que se veía. ¿Por qué es que nosotros muchas veces tenemos que explicar la parábola? ¿Por qué hay que explicar que la parábola parte cayó en la tierra, parte cayó en las piedras, parte cayó a lo largo del camino, parte cayó en la buena tierra? ¿Por qué? Porque ¿cómo hacían los sembradores para sembrar en aquella época? Tenían una bolsa. Las semillas estaban adentro de la bolsa. El hombre tomaba un puñado de semillas e iba caminando y las esparcía, y seguía caminando y las seguía esparciendo. La semilla caía donde podía, donde alcanzaba. Diferente es ahora, nosotros con la sembradora, bueno, nosotros, miren lo que estoy diciendo. La gente de campo con las sembradoras, ¿qué hace? Tienen estas máquinas computarizadas que ya le ponen la semilla a determinada distancia una de la otra para que la planta crezca y para aprovechar la semilla lo más posible, porque son semillas especialmente tratadas, etcétera, etcétera. Entonces, para entender la parábola del sembrador tenemos que entender cómo sembraban en aquella época, ¿sí? No es que tiraban una por una, olvídense. No, no es así. Es como cuando uno planta perejil. Si uno planta perejil o planta cebolla, la de perejil es más chiquitita todavía, u orégano, son semillas muy pequeñas y semillas que son difíciles de separar. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, tira las semillas. Salen algunas plantas y cuando los plantines están lo suficientemente fuertes, los separa. ¿Cómo llegué acá? Hablando de la parábola del sembrador. ¿Sabían ustedes que la parábola del sembrador es la única parábola que Jesús explica? Porque ustedes tienen la parábola del sembrador y después está la explicación a los discípulos. El resto de las parábolas no la tienen. Entonces, cuando uno las interpreta o si uno utiliza una parábola para hacer una predicación, es importante no solamente basarse en lo que a uno le parece, sino que lo que debería hacer también es buscar algún comentario bíblico para asegurarse que no esté yéndose por las ramas y esté diciendo cosas que no están en las escrituras, ¿sí? Pero eso es parte de otra materia un poquitito más adelante, ¿no? Esto hace que para nosotros algunas de las parábolas no sean muy entendibles y otras sean sumamente claras, ¿no? Para nosotros, construir sobre arena o construir sobre una roca es algo a lo cual en nuestra cultura se entiende. Porque uno ha construido algún castillo en la arena o ha jugado con arena y sabe cómo se comporta la arena a comparación si uno hace algún tipo de construcción sobre roca o sobre, digamos, algún terreno fuerte, ¿no? Pero puede llegar a pasar que en algunos lugares a donde, no sé, las culturas estén más ligadas a la pesca que a la siembra, les sea difícil relacionarse con esa parábola, ¿no? Pero están ahí y se pueden usar. Y nosotros podemos usar las parábolas que usó Jesús para enseñar verdades, o también muchas veces a nosotros se nos ocurren ciertas historias que pueden ser útiles para enseñar alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, también podemos usar las parábolas de Jesús, ¿no?
Otra manera en la que Jesús enseñó es a través de casos, a través de cosas reales. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado la historia de Lázaro y el hombre rico que contó Jesús. No es una parábola. Es una historia real, donde Jesús explica dónde estaba uno y dónde estaba el otro, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos usar casos reales, casos que estén a nuestro alrededor y que hayamos conocido para tratar de explicar una verdad espiritual. Se puede utilizar también. Otro sistema que usó Jesús, que es obvio para nosotros, pero queremos mencionarlo porque ustedes tienen que pensar que cuando Jesús habló, la Biblia como tal no existía, sino que había rollos que tenían textos escritos y que solamente algunos conocían. Entonces, ¿qué usó Jesús también? Las escrituras. Nosotros ahora recomendamos fuertemente que se utilicen las escrituras. Obviamente, si estamos dando una lección bíblica, no usamos las escrituras, los tachamos. No puede ser. Tienen que usar las escrituras. ¿Por qué? Porque son las mismas escrituras que dicen que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que dice el Señor en Isaías que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, el uso de las escrituras no solamente es para enseñar una verdad bíblica para que las personas se la acuerden. Las escrituras van a ser una obra en aquellos que la escuchen, van a transformar las vidas, van a hacer que las personas realmente entiendan lo que Jesús quiso decir y que ellos quieran aplicarlo a sus propias vidas. Entonces, el uso de las escrituras es muy importante también. Y otra cosa que Jesús utilizó, que seguramente muchos de nosotros usamos también, es hacer contrastes o comparaciones entre dos extremos. ¿Se les ocurre alguno? Del cielo y la tierra. Bueno, uno el cielo y la tierra. Bien. ¿Otro? La luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. ¿Otro? Ese iba a decir yo. El bien y el mal. El bien y el mal, la sal de la tierra. La sal de la tierra. Con sal o sin sal. ¿No? Sí. Bien. La luz y las tinieblas. El fuego y el agua. El fuego y el agua. Jesús no las contrastó. Yo no Entre recuerdo, vivir y morir. Yo no recuerdo, hermano Beto, que las haya contrastado. No voy a decir que sí, si usted me puede encontrar algún ejemplo, se lo acepto, pero no lo recuerdo. ¿Otro? Entre vivir y morir puede ser. Entre vivir y morir, ¿Jesús dijo esas palabras? Sí, pasarán de muerte a vida. Bien, sí, también, correcto. Entre el rico y el pobre, ¿sí? Entonces, esos contrastes que Jesús utilizó también fueron importantes, porque les hacían ver las dos caras de la moneda, ¿no? O, por ejemplo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Esos podrían ser otros contrastes. Y otra de las cosas que hizo Jesús fue utilizar problemas. Se presentaban problemas y ese problema tenía detrás una enseñanza espiritual.
¿Se acuerdan de algún problema que presentó Jesús? Puede Sí, ser que el César lo que es César, lo que de Dios. Pero ¿cuál es el problema ahí? Cuando le dijeron que quién debían de pagar el tributo. Bueno, pero ahí, fíjese usted me está dando la respuesta. Ahí el que presentó el problema no fue Jesús. Claro. Sino que le presentaron el problema a él. Yo digo problemas que Jesús haya dicho, La alimentación de los 5.000. ahí estamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde vamos a sacar comida para estos? Y los discípulos se miraban y no sabían qué hacer. Pero les enseñó una verdad espiritual. Con lo poco que tienen, Jesús lo multiplicó para que todos comieran. Muy bien. ¿Algún otro problema que haya tenido Jesús? ¿puede ser el que te es necesario nacer de nuevo? Sí, qué problemón ese, ¿eh? Qué problemón, porque era algo que Nicodemo no pudo entender hasta más tarde, ¿no? Correcto. ¿Qué otro? En la boda de Caná puede ser cuando dijo yo qué tengo que ver con eso, cuando convirtió el agua en vino, puede Bien, ser. bien, interesante. Sí, ¿yo qué tengo que ver con este problema? Es decir, puso el problema en las manos de su mamá, porque ella vino con un problema, pero él le dio otro problema. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Bien. ¿Algún otro? Cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? ¡Epa! Muy bien, hola, Pastor César. Muy bien, ¿quién creen que soy yo? Eso es un problema, porque no sabían qué responder. Bien. Otro problema era cuando él se sentaba a comer y, con los fariseos y con los publicanos, y que la gente lo miraba y decía, ¿y por qué está con ellos? Cuando bajó con Zaqueo o cuando lo llamó a Mateo, flor de problema tenía ahí. Cuando él llamó a sus discípulos, esos fueron varios problemas que él presentó, porque claro, estos discípulos no eran niños que habían estudiado en el Instituto Teológico Cuadrangular, que eran sumamente espirituales y que nunca iban a causar ningún problema, sino que iban a causarle todos los problemas. De hecho, le dijo a uno, vos me vas a negar, jamás te voy a negar, ¿no? Y después finalmente lo negó. Perfecto. Entonces, La sanación del día sábado. sí, claro, ese también. Flor de problema ese, ¿no? De sanar un día sábado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si eso rompe con la ley. Luciana, ¿querías agregar algo? ¿O era eso? Era justamente Epa, pero acá hay muchas mentes que funcionan en sintonía. Esto está increíblemente bueno. Pastora. Sí. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Opa! ¡Uf! Impresionante, qué problemón. Sí, sí. Y fíjense ustedes que se compró un problema para sí. Es decir, no es que solamente el problema lo puso a veces en manos de otro para ver cómo reaccionaban otros, sino que algunos de estos problemas que él mismo provocaba o producía, le trajeron. Cuando le dijo al César que él era el rey, cuando antes de crucificarlo. Sí, pero no a César, pero sí lo dijo, claro. Correcto con lo que están diciendo. Entonces, fíjense ustedes que... Cuando preguntó quién le había tocado el borde de su manto. No sé si ese es un problema. Sí, puede haber sido un problema. Sí, ¿por qué no? Se puede tomar así. Se puede tomar así. La samaritana. Hablar con una mujer y con una mujer prostituta. ¡Oh! Tremendo problema. Perfecto, perfecto. Lo entendieron perfecto, correcto y muy bien.
los felicito. Entonces, todas estas maneras que nosotros hemos ido describiendo fueron formas que Jesús usó. Nosotros también las podemos usar. Es decir, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Cuando nosotros estudiamos en los profesorados o en la universidad acerca de educación, por supuesto que se mencionan estas cuestiones y cómo usar problemas y cómo usar comparaciones y cómo usar objetos. Esto es parte de la vida cotidiana de un maestro que ha estudiado. Ocurre todos los días. Y hay algunos que hasta dicen, oh, no, porque hay que hacer enseñanza a través de problemas, porque así los niños aplican lo que tienen que hacer. Si supieran que Jesús lo hizo hace más de 2000 años y que muchas veces nosotros, a partir del problema de una persona, estamos enseñándole las escrituras para que esa persona pueda aprender una verdad espiritual que lo pueda ayudar en su diaria, ¿no? Entonces, gracias al Señor por todas las maneras que Él utilizó para enseñar a los discípulos. Lo hizo en privado, lo hizo en público, lo hizo en grupos pequeños, lo hizo de todas las maneras posibles cuando no había ningún sistema ni de audio, ni de computadora, ni de nada. Pero Jesús hizo eso mismo. Entonces, cuánto más nosotros, que tenemos otro tipo de posibilidades, no le vamos a pedir al Señor que nos dé de sus estrategias o de otras estrategias que podamos aprender, formas para poder alcanzar a nuestros estudiantes y que realmente nuestros estudiantes puedan aprender y aplicar las escrituras. Así que bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy. Entonces recuerden, les tengo que mandar, ahora lo dejo, hermano Beto, les tengo que mandar el material de la escalera y les tengo que mandar el formulario que tienen que completar después de haber leído el artículo. En el mismo formulario que les voy a mandar está el enlace del artículo. No lo voy a mandar por separado, está todo juntito, está todo ahí. Pero si alguno no entiende cómo se hace, preguntan y no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema en contestar ninguna pregunta, salvo las preguntas del formulario. Esas las hablamos la vez que viene. Y después, la tercera cosa que no les mando nada, o puedo mandarles para que no se olviden, es acordarse de preparar otra pequeña clase mínima. Acuérdense, hagan punteo. Y ¿saben qué? Yo los voy a animar. No voy a hacer esta pregunta para que nadie me la conteste. Pero yo los voy a animar a que hagan sus propias clases. Yo sé que se pueden hacer con inteligencia artificial. Yo lo sé. O se pueden buscar en internet y se pueden encontrar. Lo que yo les pido es que en un ejercicio de honestidad intelectual propia, porque yo no me voy a enterar, que traten de armar este pequeño esqueleto de una clase solos, ¿sí? Para ir acostumbrándose, ¿sí? Sí podemos usar estos otros materiales como apoyo, pero específicamente en las cosas que tienen que ver con el Señor, usar la inteligencia artificial me da mucho temor, porque yo quiero escuchar la voz de Dios y quiero escuchar qué es lo que el Señor tiene para decirme a mí, para yo después poder decirlo de la manera correcta y decirlo de la manera en que el Espíritu quiere que yo lo diga. Sí, si estamos buscando información, lo podemos hacer, buscar referencias, sí, yo busco referencias y demás. Pero el esqueleto de lo que yo preparo es algo que el Señor me dio. Y es lo que va a tener el mayor impacto sobre las personas. Si ustedes quieren ser verdaderamente usados por el Señor, permitan que el Señor les hable, porque si no se convierten en profesionales del Evangelio.
No necesitamos profesionales del Evangelio, necesitamos hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hermano Beto. Perdón, pastora, vuelvo un poquito el tema para atrás cuando usted nombró el cielo, la tierra, yo que había dicho agua y fuego. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Y yo encontré, no sé si estará bien, pero yo encontré en Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sí, la única observación que tengo que hacer sobre eso es que es en Isaías. Y estamos hablando... Pero yo que dije, perdón, yo que dije, uy, no, sí, Isaías. Sí, Isaías. Pero, sí, Isaías. Claro, eso está bien, pero eso estaría bien si yo le hago la pregunta sobre contrastes que usó Jesús. Si estamos hablando de los contrastes que usó Jesús, estamos hablando de algo que encontremos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Se entiende? Ajá. Si estamos hablando de las escrituras completas, sí, hay muchas más. Barro, en las manos del alfarero, la vasija rota. Hay otras cosas que nosotros podemos encontrar en las escrituras. Acá lo que estábamos mirando era un poco más en la vida de Jesús en la tierra. Ok, listo, ¿Sí? está, pero, perfecto. Pero el contraste como tal es correcto, pero no lo dijo Jesús, ¿sí? No, está bien, ya entendí. Perfecto, gracias, pastora. Bueno, no, por favor. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, ¿saben qué? Una cosa yo les voy a pedir porque cuando ustedes me llaman a mí, pastora, yo siento como un espacio que a mí me hace sentir incómoda. Yo soy Flo y siempre voy a ser Flo. Entonces, acuérdense de llamarme de esa manera. No tengo ningún problema, no tienen que sentir ninguna vergüenza, porque siempre voy a ser Flo. Lo otro sí tiene que ver con un llamado que Dios me dio, pero no necesitan recordármelo porque yo lo recuerdo todos los días y con temor y con temblor. Así que acepto Flo como forma de intercambio conmigo. Gracias. Lo que pasa que yo no tengo confianza todavía, ¿vio? Pero usted me puede tratar, yo lo trato a usted de usted, pero le digo Beto, no le digo el Kaiser, pero... No, pero todavía no me sale llamarle Floren, por eso. Bueno. No hay problema. De a poco. No hay ningún problema.